Señores, ¿cómo fue que José Plasencia y su esposa se convirtieron al catolicismo? Quiero compartir este video con ustedes porque me parece que va a ser muy interesante y muy provechoso para todos. Ojo, esto fue hace muchos años, miren la diferencia. Estaba más jovencito aquí José Plasencia. Está con el padre Luis Toro. Por eso quiero también compartir esto. Le dejaré el link aquí del canal del padre Luis Toro y de el canal de José Plasencia, La Fe de la Iglesia. Vamos a ver esto, señores, porque tengo unos días loco por reaccionar a esto. Dale play. Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Bueno, soy nacido y criado en la ciudad de Tijuana, Baja California. Crecí en una familia católica. En mi adolescencia, pues entré yo en una etapa de rebeldía y hubo un momento en mi vida donde nosotros ya no estábamos realmente practicando la fe católica, no estábamos ya en la iglesia. Y en mi tiempo de rebeldía, posteriormente, cuando yo tenía 19 años, tuve una experiencia de conversión muy fuerte. Ok. Yo, estando en mi hogar y estando en esta rebeldía, yo sabía que yo estaba obrando mal. Yo conocía de Dios, del Evangelio, de Jesucristo, de la cruz del Calvario, primero por el testimonio de mi familia. Repito, crecí en un hogar católico, pero también por el testimonio de un vecino que él pertenecía a una iglesia pentecostés. Él constantemente me hablaba, no me hablaba de los distintivos de su denominación, simplemente me decía: Dios te ama, Jesús te ama, porque él me veía que yo andaba mal, andaba en mi rebelión, y me hablaba: necesitas arrepentirte, necesitas de Jesús, necesitas abrir tu corazón. Pero yo, pues, en mi rebeldía de adolescente, pues le había yo dado la espalda a Dios. Entonces, un día, estando en mi hogar a los 19 años, sintiéndome miserable, sintiéndome muy mal, recuerdo esta experiencia, la digo lo más breve. Estaba yo viéndome en el espejo, y al estarme viendo a mí mismo en el espejo, no sé qué fue lo que me sucedió. Ojo. Bueno, sé que fue Dios, pero es difícil ponerlo en palabras. Al verme al espejo, estaba viéndome a mí, físicamente me miraba mal, como se dice, con mi rostro demacrado, por lo mismo, por mi condición en la que yo andaba de rebelde, de fiestero. Ay. No estaba en la iglesia, había abandonado la escuela, era rebelde con mi madre, yo no estaba siendo un buen hermano, estaba yo en una condición espiritual triste y miserable. Pero ese día, al estarme contemplando en el espejo, fue como un momento de gracia, que no solamente me vi, sino que pude ver mi miseria interna, mi miseria espiritual. Fue una convicción muy fuerte, donde yo me di cuenta que yo estaba en mucha necesidad, y que yo necesitaba realmente correr a Cristo, necesitaba buscar a Dios, a nuestro Creador. Ok. Entonces, al verme en el espejo, me sentí con esta convicción muy fuerte de mi pecado, de mi condición, y solo al último me vino a la mente Jesucristo. Wow. Necesito a Jesucristo. Me salí de mi hogar ese día, salgo de la casa y digo: ¿qué hago? Entonces me viene a la mente, el vecino que pertenecía a una iglesia pentecostés. Pentecostales. Ok. Y ya era de noche, estaba oscureciendo, le toqué la puerta, me abre la puerta, me ve y se sorprende, porque en ese tiempo, por lo mismo, por mi rebeldía, yo y él no teníamos mucha comunión. Yo me le escondía, porque cuando yo lo veía, pues yo sabía que él me iba a hablar de Jesús, y era como la luz que me iba a alumbrar y me iba a mostrar las manchas de mi pecado. Entonces ese día yo le toqué la puerta y me dijo: ¿cómo estás, José? Y yo, la verdad, muy mal, me siento miserable, como decimos en México, ya no me la acabo. O sea, estoy en una situación en la que
la verdad necesito ayuda. Ay. Y me dijo, pásale. Entré a su casa, nos sentamos a la mesa y empecé a hacer una especie de confesión. Empecé a decir cómo estaba mi vida y empecé O sea, comenzó a decirle al vecino todo lo que él sentía, cómo él estaba. Ok. a decir que pues estaba yo viviendo en pecado y me acuerdo que yo dije, ¿sabes qué? Estoy cansado, estoy harto de estar viviendo una vida alejada de Dios. Me siento miserable, me siento vacío, solo. La verdad necesito a Dios, necesito a Jesucristo. Y él, recuerdo, me veía y no me predicó, no sacó un folleto, no nada. Pero me dijo, José, me dijo, yo creo que tú ya sabes lo que tienes que hacer. Me dijo, ¿por qué ahí donde estás sentado? Porque estábamos a la mesa. Me dijo, ¿por qué no le pides a Dios perdón? ¿Por qué no le pides a Dios que te ayude, que tenga misericordia de ti? Y así lo hice esa noche, ahí sentado. Yo no sabía cómo orar o cómo dirigirme o qué palabras escoger. Ay. Solo recuerdo que incliné mi rostro y invoqué el nombre de Dios. Le pedí que me perdonara, que tuviera misericordia de mí. Le pedí perdón por haberlo ofendido, por haberlo lastimado. Y sobre todo porque yo sabía, en mi rebeldía, yo sabía desde el día número 1, yo sabía que yo le había dado la espalda a ese Dios. Okay. Y yo ya sabía que Él me quería para Él, que ya me estaba llamando. Y yo, en mi dureza de corazón, le di la espalda y como el hijo pródigo, realmente me fui y terminé entre el lodo. Terminé entre el lodo de los cerdos. Y ese día le pedí. ¿Terminé entre qué? ¿Entre lobos? ¿Cómo fue que dijo? Terminé entre el lodo de los cerdos. Ah, en el lodo. Y ese día le pedí que me perdonara. A eso me refiero cuando digo que tuve una experiencia de conversión. Pero la pregunta era entonces, ¿a qué iglesia voy a ir? Ahí viene la pregunta, señores. Qué fácil sería si tuviera la única iglesia que Jesús instituyó en el año 33. Ok, tú quieres ya buscar de Dios, pero ¿a cuál tú vas? Ese es el problema. Yo no sabía exactamente cuál era el siguiente paso. Como a las 3 semanas, mi amigo me dice que por qué no voy. Me preguntó, me dijo, ¿estás yendo a una iglesia? ¿Vas a ir a una iglesia? Y no, la verdad, no estaba yendo yo a una iglesia, aunque yo ya tenía, en esas semanas estaba yo devorándome el Nuevo Testamento, la Biblia, pero principalmente el Nuevo Testamento. Conseguí una Biblia con un vecino que ni la usaba. Y todos esos días la estaba yo leyendo y leyendo y orando y leyendo, orando y leyendo, orando y leyendo. Quería saber todo de Jesús. Y él me dijo, ¿estás yendo a una iglesia o algo? Le dije, no. Me dijo, ¿por qué no me acompañas? Y yo, pues sí, ¿por qué no? Ay. Y asistí con él y llegué y pues miré que se miraban todos buenas personas, se miraban contentos, cantando canciones bonitas y pues hablaban de la Biblia, hablaban de Dios. Ay. Y sin mucho cuestionamiento, sin mucha investigación, pues me quedé. Sin mucho cuestionamiento y sin mucha investigación. Aquí hablan bonito, una música de fondo, todo heavy. Bueno, pues me quedo aquí. Eso es lo que pasa, señores. Me quedé, dije, pues aquí yo pienso, ¿no? Pues no tuve un guía católico que me dijera, no, pues mira, la iglesia y los sacramentos. No tuve eso, entonces pues no quiero yo justificarme ni culpar a nadie, sino no, yo pues decidí quedarme ahí. Y ahí me quedé. Fueron casi 20 años que estuve. ¿Cómo fue? 20 años. Ahí. Y ahí me quedé. Fueron casi 20 años que estuve en la iglesia bautista. ¿Qué? Y llegué a servir de diferentes maneras, desde limpiando el templo, limpiando las facilidades donde nos reuníamos. Después, poco a poco, fui participando como ayudante de maestro de la escuela dominical para niños, después para jóvenes. Me fui involucrando poco a poco para no extenderlo demasiado el testimonio porque el tiempo es breve. Eventualmente fui asistente de pastor, algunos le llaman pastor asociado, y me convertí también, era un maestro de Biblia,
está involucrado en el evangelismo. Ay. Después, también fuimos como misioneros a un lugar para empezar una iglesia desde cero. Desde cero y prácticamente sin apoyo. Nosotros solamente queríamos servir a Dios y sí, fuimos, nos enviaron, por decirlo así, y estuvimos haciéndolo por 1 año y medio. Okay. Después ya no pudimos continuar en esta obra, en este lugar, y estando ya nosotros en los Estados Unidos, en el área de Sacramento, California, yo empecé ya a cuestionarme algunas cosas, empecé a enfrentar la realidad de que había muchas denominaciones. Ay. En la iglesia donde yo estaba era una iglesia bautista, los vecinos eran una iglesia presbiteriana, cruzando la calle era la iglesia de Cristo. Ay. Y al otro lado estaba la iglesia evangélica. Uy, le pasó igual que a mí, señores. Yo iba y dije, ven acá, ¿y por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué aquí hay una, allí hay otra? Y son de diferentes nombres, diferentes confesiones de fe, diferentes religiones, cada quien piensa algo distinto. ¿Y cuál es la verdadera? Y comencé a inventar, ¿y cuál es? ¿Por qué hay tantas? Tiene que haber una verdadera, porque no pueden haber tantas verdaderas. Me pasó igual, señora. Entonces yo empecé a observar eso y recuerdo algo muy específico que le pregunto al pastor. Ay. ¿Usted conoce al pastor de aquí de enseguida? Al pastor presbiteriano. A lo cual responde, no lo conozco. Y yo, ¿por qué? ¿Son nuevos o qué? No, dice, de hecho ellos llegaron primero que nosotros. Ellos llegaron primero que nosotros. Y nosotros ya tenemos aquí 30 años. ¿Qué? Y dije, pero 30 años y no conoce al pastor. Ojo. No lo conozco. Porque me llamaba la atención cómo siempre llegaban ellos en sus carros, se bajaban con sus Biblias y entraban a su iglesia y nosotros hacíamos lo mismo. Llegábamos en nuestros carros, nos bajábamos, nos íbamos a nuestra iglesia con nuestras Biblias, pero nunca nos hablábamos y ahí estábamos, éramos vecinos. Y eso me dio a mí como... me dejó pensando. Dije yo, ¿cómo es posible que haya tantas denominaciones y no nos hablamos, no nos conocemos, creemos cosas diferentes, similares, pero no iguales? Bueno. ¿Qué está pasando? Y así, poco a poco, empecé a investigar. Ojo. Y estuve investigando en el internet, entraba a las páginas de internet, comparando lo que creían unos, los ministerios de unos con lo que creían los otros y los ministerios de los otros, hasta veía las fotografías de las comunidades. Yo decía, pues todo se ve muy bien. Entraba a una página y... Me gustó esa parte, pero todo se ve muy bien, todo se ve muy bonito. ¿Qué está pasando? Fotografías de las comunidades. Yo decía, pues todo se ve muy bien. Entraba a una página y ya casi me convencían en esta página. Pero luego entraba a la otra página y el otro también casi me convencía porque todo era casi igual. Ojo. Y todos se miraban. Mira la risa del padre Luis Toro. Miren, quien dice, este pibe se está dando cuenta ya de que hay algo que no concuerda, hay algo que está raro. El Espíritu Santo ya está trabajando en este. Buenas personas, honestos, preparados, educados, hacían cosas buenas. Entonces yo entré como en una desesperación porque me di cuenta que estaba yo llegando a una posición donde yo ya no podía identificar cuál era la verdadera iglesia. Claro, todo esto dentro del mundo protestante. Yo en la iglesia católica ni por aquí me pasaba. La iglesia católica para mí, en mi mente estaba descalificada. Oye. O sea, yo estaba buscando a la verdadera iglesia, pero dentro del mundo protestante. Y pues no la estaba encontrando. No la estaba encontrando y dije, ¿qué está pasando? Y yo también estaba orando, no solamente era un ejercicio intelectual, solo de la mente, sino que yo también estaba pidiendo a Dios que me ayudara a entender y que yo de verdad quería encontrar el lugar donde yo debía pertenecer. Señores, eso es clave, ese punto es clave. Orar y pedirle a Dios que te guíe cuál es la verdadera iglesia. Tú quieres servirle al verdadero y seguir buscando, investigando y seguir orando. Eso es clave, señores. Que me ayudara a entender y que yo de verdad quería encontrar el lugar donde yo debía pertenecer y quedarme ahí con mi familia, criar a mis hijos bien en la fe y hasta morirme, ¿no? Hasta que Dios me llame. Pero pues yo nunca me imaginé que la respuesta sería en la iglesia católica. Un día, estando yo viendo unos videos de YouTube, por casualidad, entre comillas, encontré un video. El video de Eduardo Verástegui, que él era un actor y un cantante mexicano muy famoso en México. Ahora él es un católico comprometido y sirve
sirve a Dios de diferentes maneras, pero yo vi su testimonio y decía, Eduardo Verástegui, testimonio de conversión. Y le di clic porque yo sabía quién era él cuando él era un mundano. Y que empiezo a escuchar su testimonio, pues fuerte y muy poderoso. Y me identifiqué con su conversión. Dije, pero ¿cómo es posible si se supone que estas conversiones no suceden en la iglesia católica? Tú ves, señores, lo importante que son los testimonios. Lo importante que es hablar y decir, mira, a mí me pasó esto, descubrí la verdad por esto, de esta manera. Así fue que el Espíritu Santo trabajó en mí. Es muy importante, señores, ver los testimonios. A mí me encantan. Se supone que la iglesia católica está mal. ¿Cómo que este hombre se convierte y ahora es un católico comprometido? No, dije. Entonces me armé de valor para estudiar el catolicismo. Uy, aquí fue, señores. Déjame estudiar el catolicismo. Déjame ver qué es lo que dicen estos católicos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuándo fue que ellos nacieron? ¿Quién lo fundó? ¿Desde qué año comienza a existir el catolicismo? Eso tiene que hacerse, preguntarse todos los protestantes. Muy bien por José Plasencia. Entonces me armé de valor para estudiar el catolicismo, pero no para hacerme católico. Me armé de valor para estudiar el catolicismo para demostrar el error de la fe católica. ¡No! Entonces comencé a ver debates entre católicos y protestantes, conseguí el catecismo de la Iglesia Católica, conseguí otros libros y empecé a investigar y dije, yo voy a demostrar y me voy a preparar de tal forma que yo pueda demostrar bien, con datos y con ciencia, voy a demostrar que el catolicismo está mal y que la fe católica está en error. Pero en ese proceso, padre, en ese proceso empecé a descubrir cosas. Comencé a darme cuenta que las cosas no eran como yo imaginaba que eran. Y que empiezo a leer a los padres de la iglesia. Para los que no lo saben, los padres de la iglesia son los escritores de los primeros siglos. Algunos fueron discípulos directos de los apóstoles, otros discípulos de los apóstoles. Y comencé a leer sus cartas, las cartas de Ignacio. Y empecé a... Eso ya tú sabes, años 100, 200, 300, 400. A notar que todo sonaba muy católico, que no sonaba como que si ellos... Porque yo imaginaba que tal vez ellos eran igual que yo, que los padres de la iglesia eran protestantes, lo cual ahora pues yo sé que no. Los padres de la iglesia verdaderamente fueron católicos. Los padres de la iglesia no piensan como piensa el protestante hoy. Muy distinto, señores. San Ignacio de Antioquía, hablando de que la Eucaristía era la carne y la sangre de Jesucristo, y que los herejes, así usa la palabra él, los herejes no se juntan con nosotros porque ellos no creen que es la carne y que es la sangre de Jesucristo. Y yo lo mismo que está pasando hoy en día. Decía, pues si yo creo eso, y él aquí me está llamando que soy un hereje, porque yo no creo que es la carne y la sangre de Jesús. Dios. Yo era bautista y yo decía, no, eso no es literal, solamente es una representación, es un simbolismo, solamente simboliza, pero no es la carne, no es el cuerpo, no es la sangre de Cristo. Eso fue lo que le enseñaron a él, eso simboliza. Ay, Dios mío. ¿Tú te imaginas lo que hay que investigar? Si yo fuera protestante en este momento, me pondría a investigar y dijera, ven acá, ¿desde cuándo se cree que el pan y el vino es un símbolo? ¿Desde qué año? ¿Desde cuándo? ¿Y desde qué año se cree que sí, que es el cuerpo real? Me pusiera a investigar eso y se llevarían una gran sorpresa. Pero ahí estaba Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan, diciéndome todo lo contrario y diciendo lo mismo que dicen los católicos. Entonces eso me agarró. Dije, ok, tal vez la Eucaristía, eso la agarraron bien los católicos, pero tienen todavía 99 cosas que están mal, según yo. Pero de ahí comencé. Entonces, señores, se ve un poquito borroso porque es la calidad del video, pero más para antes. Primero que yo me convencí, padre, fue de que la Eucaristía, que la cena del Señor en verdad es el cuerpo y es la sangre de Jesucristo. Pero yo todavía tenía muchas objeciones en contra de la iglesia, cosas que yo no entendía. Y así fui progresando. Empecé a ver debates. Vi un debate donde un católico le pregunta al protestante, ¿tú cómo sabes que en el Nuevo Testamento son 27 libros? Y el protestante dice, no, pues que cuando yo los leo yo siento que son de Dios. Y él le dijo, no, sí, yo entiendo, o sea, son inspirados, es la naturaleza de la Biblia. Pero mi pregunta es diferente. ¿Tú cómo sabes que son 27 libros en el Nuevo Testamento?
¿Cómo sabes que no son más? 37 o menos, 17. Y no solamente el número, sino cuáles. ¿Quién te dijo? ¿De dónde sacaste esa información para saber que son 27 y cuáles 27? ¿De dónde lo sacaste? Y el protestante decía, no, pues es que cuando uno lee la Biblia se siente que es inspirado. Y el católico le decía, no, sí, amén, se siente que es inspirado. Pero ¿cómo sabes a ciencia cierta que debe de ser Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera a los Corintios? ¿Quién te dijo todo eso? Y el protestante no sabía qué decir. La Iglesia Católica fue que dijo, estos son los 27 libros que van y punto. Y es palabra de Dios y todo tiene que creerlo. Uy. Y el católico le dijo, yo te voy a decir. Le dijo, todo eso lo sabemos gracias a la tradición apostólica que procede de Jesús, de los apóstoles, y gracias a que tenemos una iglesia que cumpliendo su tarea de enseñar a las naciones, esa iglesia nos ha confirmado y nos ha ratificado lo que es la revelación divina, en este caso la Sagrada Escritura. Y yo cuando escuché eso, pues dije, oye, es como que tiene sentido, ¿no? Oye, eso tiene sentido. Si Jesús se fue al cielo y acá abajo dejó una iglesia, me imagino que esta iglesia la dejó con un propósito de guiar, enseñar, instruir, proteger, pastorear y decirnos de aquí a acá, y estos son los límites. Lo mismo con la Sagrada Escritura, esta es la Biblia. De aquí a aquí, y no le aumentas libros ni le quitas libros. Entonces me fui dando cuenta que los católicos tenían cada vez más cosas bien, como que si yo tenía una lista y le iba poniendo, no, pues ya se sacaron otra palomita y otra palomita y así, pero yo todavía tenía mis dudas. Yo poco a poco iba compartiendo con mi esposa. Antes de avanzar, no sé si quieres contar un poco de ti y después lo entrelazamos. Ok, pero la verdad que estaba casado y la esposa también era protestante. Ok, vamos a ver el testimonio de ella. Vamos a escuchar. Ay. Buenas noches. Yo nací en el noreste de los Estados Unidos, en un estado que se llama New Hampshire. Y nací en una familia muy protestante. Éramos de la denominación bautista, fundamentalista, independiente, y es una rama de bautistas muy conservadores. Y desde niña fui a la iglesia todos los domingos, cada vez que las puertas estaban abiertas, y pues desde niña agarré un amor para Dios gracias a mis padres. No sabía nada de la iglesia católica, y sin saber, pues también me estaban inculcando anticatolicismo. Pero lo único que deseaba, aún desde niña, era servir a Dios con mi corazón. De hecho, uno de mis versículos favoritos, y todavía, es el del salmista David, que dice, una cosa he deseado y eso buscaré, y eso es morar en la casa de Dios todos los días de mi vida, y eso siempre ha sido mi deseo. Y cuando crecí me fui a la universidad para estudiar ser maestra. Quería ser maestra cristiana. Y luego llegué aquí a California a ser maestra en una escuela cristiana, ahí viviendo en la propiedad de la iglesia. Toda mi vida estaba involucrada en la iglesia. 7 días por semana. Los sábados saliendo a tocar puertas, llevando gente a la iglesia. Y luego, predicando, señores. Luego, después de eso es cuando llegué a Tijuana como misionera. Quería aprender español y también servir a Dios en el campo misionero. Y llegué en las afueras de Tijuana a un rancho que tenían una casa hogar, una escuela cristiana y una iglesia. Y ahí es cuando conocí a mi esposo. Ahí conoció a José Plasencia. Y después de eso, pues como él dijo, pues nos casamos y llegamos aquí a California a plantar una iglesia. Pues ya han escuchado pues de la primera parte de nuestra conversión. Pues yo al principio, cuando él empezó a estudiar el catolicismo, se me hizo interesante, de hecho. Porque
me habían enseñado en mi iglesia, en mi casa, muchas cosas en contra de la iglesia católica que no eran ciertas. Uy. Por ejemplo, que la salvación es por el esfuerzo de uno mismo, que tú puedes lograr tu propia salvación por tu propio esfuerzo, pero no, eso no es lo que enseña la iglesia católica. Entonces cosas así que él empezó a estudiar y empezó a compartir conmigo, pues se me hizo interesante, sí, al principio, nada más al principio. Otra cosa, por ejemplo, la enseñanza que el Papa es infalible. Me habían enseñado que eso quería decir que el Papa no peca. Ojo. Pero tampoco es cierto. Porque, el Papa peca. Porque me acuerdo que nosotros como protestantes usaban el versículo, todos pecan. Y ustedes predican que el Papa no peca, pero ni siquiera era cierto. Había muchas cosas así que... Wow, a ella le decían cosas que el protestante no le enseñaba. Wow. Yo creía que los católicos creían que realmente no era así. Eso se llama un muñeco de paja. Entonces, en esa primera fase de nuestra conversión, aunque no nos habíamos dado cuenta que estamos convirtiendo, para mí era interesante esa parte. Pero es... Antes de seguir, yo quiero contar algo de lo que usted dijo. Nos enseñaron cosas sobre los católicos que no eran ciertas. Ojo. Hermano separado que me escucha, yo sé que usted no está viendo este video por casualidad. Si quiere, compruebe lo que ella está diciendo, si es verdad o es mentira. Por sus propios ojos. Póngase a estudiar qué enseña la Iglesia Católica y póngase a estudiar qué le enseñan a usted sobre la Iglesia Católica. Uy. Son dos cosas muy distintas. Lo que a usted en la Iglesia Protestante le dicen de la Iglesia Católica, eso no es la Iglesia Católica, y esa no es la doctrina y la enseñanza de la Iglesia Católica. Ay. Usted debe, si realmente quisiera tener un concepto claro de lo que es la Iglesia Católica, busque la doctrina de la Iglesia Católica. Por ejemplo, el Padre Luis Toro en YouTube. Usted puede buscar, allí está la doctrina de la Iglesia Católica, con capítulos y versículos. De modo que, no, pero es que mi pastor me dijo, su pastor no es católico. Ay. Él enseña la doctrina protestante. Busque la doctrina de la Iglesia Católica en un pastor de la Iglesia Católica. Porque si no, le están enseñando a odiar la Iglesia Católica. Ojo. Con mentiras. Y nunca olviden, hermanos separados, que según San Juan 8:44 dice, el diablo es padre de toda mentira. El diablo es padre de toda mentira. Oh, Dios. Por muy pequeña que sea su mentira, aunque usted crea que es pequeña, el diablo es padre de toda mentira. Oh, Dios. Y esto pues quería mostrarlo y de modo que se resalte para que algún hermano separado tome la curiosidad de analizar qué enseña la Iglesia Católica. Bien, entonces va resumiendo, ver ya al final cómo fue lo de la conversión. Ya. Ok, vamos a ver el final, cómo entonces ya José Plasencia llega y se integra a la Iglesia Católica. Vamos a ver. Esto está bueno. Y algo que a mí me ayudó mucho, me quitó como una venda de los ojos y pude avanzar en este viaje de regreso a la Iglesia Católica, fue cuando me di cuenta la falsedad del dogma protestante llamado sola escritura, que significa solo la Biblia. Así, para hacerlo muy simple, significa que toda la enseñanza y práctica cristiana debe estar de manera explícita en la Biblia. Como se dice, enséñame el versículo. O sea, debe estar de manera explícita en la Biblia. Ay. Y si no hay un versículo que puedas mostrar para enseñar una doctrina, significa que no lo debemos creer. Pero cuando yo me di cuenta que esa enseñanza, número uno, no era histórica, nadie antes de Martín Lutero en la llamada o mal llamada Reforma Protestante, nadie había enseñado esa noción, esa idea de que solo la Biblia. Nadie antes de Martín Lutero decía, predicaba, enseñaba la sola escritura. Nadie. Solamente después de Martín Lutero. Martín Lutero de ahí en adelante. Señores, pero la Biblia dice, el que venga a enseñarle otra doctrina distinta de la que le hemos enseñado, sea anatema. ¿Y cómo el protestante sigue creyendo eso? No entiendo. Siempre se había tenido lo que es la tradición apostólica, la Sagrada Escritura y el magisterio, los maestros
que Jesús dejó, que son los apóstoles, los obispos. Entonces yo me di cuenta que Lutero lo que hace es rechaza la tradición apostólica, rechaza a la autoridad de la iglesia para enseñar y dice, y solo me quedo con la Biblia. Y de aquí voy a agarrar, y si no está en la Biblia no lo vamos a creer. Entonces cuando yo me di cuenta que esa idea de que solo la Biblia era en la realidad interpretación privada, interpretación individual, es decir, es tomar la Biblia, leer la Biblia, estudiar la Biblia, y aunque uno diga, no, que tienes que estudiar el contexto y la gramática, y tienes que ir al griego original, y tienes que usar los comentarios y las concordancias, pues será lo que tú quieras, pero al final del día tú terminas con tus propias interpretaciones. Al final del día tú eres tu propio papa. Terminas con tus propias conclusiones que te llevan a formar, de ahí vienen las denominaciones. Si usted se pregunta de dónde vienen, es porque eso es tomar la Biblia, la lees, la estudias y terminas sacando tus propias conclusiones, y así se forman las diferentes denominaciones, las diferentes iglesias protestantes. Entonces me di cuenta que eso no tenía sentido, no estaba en la historia, no tenía lógica y no, ni siquiera es bíblico. En la misma Sagrada Escritura, el cristianismo del Nuevo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento no funcionaba de esa manera. Solo Biblia y solo Biblia. No, había una iglesia, había maestros autorizados y había una tradición apostólica que se iba transmitiendo. Entonces me di cuenta de eso y eso me ayudó. Me di cuenta que esta doctrina protestante de sola escritura no tenía sentido, no era histórica, no era bíblica, no pertenecía al depósito de la fe cristiana. Y cuando yo me di cuenta de eso, avancé. Se me quitaron como unas escamas. Se te quitó la venda. Como una venda se me quitó de los ojos y me pude dar cuenta que no tenía sentido. Y descubrí también que solo fe, sola fide de Martín Lutero, o sea, solo la fe, que las obras no tienen ni un valor, no tienen absolutamente nada que ver en la ecuación, en el proceso de la salvación. Me di cuenta que también ni está en la Biblia, nadie enseñó eso antes de Martín Lutero y la llamada, le llamo yo la revolución protestante. Señores, los protestantes creen una interpretación de un señor llamado Martín Lutero, que esa interpretación es propia de él, lo que él cree, y antes de él no se creía eso. Ojo, abran los ojos, protestantes. Rebelión protestante, nadie lo había enseñado. Y luego empecé a leer los escritos de Martín Lutero. Y me asusté, me espanté, dije, wow, Martín Lutero tenía mucho odio en su corazón, hablaba cosas bien feas. Y yo decía, ¿cómo es posible que si este hombre fue usado, como ellos decían, que Martín Lutero, Dios lo usó para recuperar el verdadero cristianismo y la verdadera iglesia? Dije yo, si este hombre es de Dios, ¿por qué tiene tanto odio en sus escritos, diciendo hasta malas palabras contra el Papa, contra los monjes, contra los sacerdotes y contra todos los que eran católicos, llamándoles con apodos y cosas así muy feas, de un espíritu? Señores, ¿ustedes han visto algunos youtubers protestantes que hablan así mismo del Papa y de los católicos, que ponen apodos, le dicen cosas feas? Yo no voy a repetir esas cosas, pero ustedes han visto eso, lo mismo que hacía Martín Lutero. Wow. Algo feo. Y yo dije, esto no está bien. Entonces seguí avanzando. Para ir resumiendo esto, pues también yo tenía un poco de preocupación con mi esposa, porque yo le iba compartiendo a ella, conforme yo iba aprendiendo, yo le iba compartiendo, pero ella iba como que más atrás. Yo iba avanzando, pero ella siempre iba como 2 o 3 pasos detrás de mí, pero lento pero seguro, ¿no? A ella también ahí iba, pero ella iba atrás. Entonces, a mí me dio un poco de temor, porque yo dije, ok, si Dios quiere que yo sea católico, ¿qué va a pasar con mi familia? Uy, eso es clave. ¿Qué va a pasar con mi esposa, con mi pareja, con mis hijos? Uy, eso choca. ¿Qué va a pasar con mi esposa? Porque yo no quiero hacerme católico y destruir mi familia. Y luego que me preguntan, oye, ¿es que te hiciste católico? No, pues que sí. ¿Y tu familia? Ah, no, se destruyó. Como que algo no me hacía sentido. Entonces yo dije, Señor, obra en el corazón de mi esposa. Obra, por favor, te lo ruego, te lo suplico. Y fue un tiempo de mucha oración. No nomás era puro aprendizaje, no nomás es puro, como dicen, en el coco, sino que también es del corazón. Y también empecé a orar y le empecé a rogar a Dios que me mostrara
Y sí, Dios empezó a hacer el milagro. Poco a poco, de repente ella ya empezó a estudiar y a investigar por ella misma. Y empezó ella también a mostrar que iba avanzando. Entonces, pues yo ya estaba casi listo. Tenía algunas inquietudes sobre la devoción a nuestra Madre, Santa María, Madre de Dios. No entendía bien los dogmas de María. No entendía bien la devoción católica. También en cuanto a los santos. De hecho, la comunión de los santos la entendí tal vez más rápido. La comunión de los santos, dije, bueno, pues si los santos de aquí de la tierra, yo les pido que oren por mí. Es lo mismo, los santos en el cielo, también ellos pueden rogar a Dios delante del trono. Claro. De hecho, antes de hacerme los santos llevan las oraciones. Católico, dije, no, pues tal vez me voy a hacer anglicano, porque ya estaba yo como aprendiendo muchas cosas, pero dije, no, dije, pero no quiero ser católico. Algo que esté dentro del lado protestante. Y dije, tal vez me voy a hacer anglicano. Y fui al internet, imprimí una hoja con todo lo que creen los anglicanos, y hay unos que se llaman anglocatólicos, que son anglicanos, pero más católicos, algo así. Y imprimí la hoja y estaba viendo todo lo que ellos creían, y decía, ok, todo bien, está bien, está bien. Y cuando llegué a una parte donde dice que los anglocatólicos también creían en la comunión de los santos, que los santos podían rogar a Dios delante del trono de Dios por las necesidades de los santos acá abajo en la tierra. Y dije, oh no, dije, porque yo pensaba que era mi salvación para no hacerme católico, que me iba a hacer un anglicano o algo así. Dije, no, dije, también estos creen en esto de los santos. Y me acuerdo que me enojé. Y estaba yo enojado. Y agarré las hojas y las aventé. Y me enojé. Y en mi espíritu me sentí mal porque me di cuenta que me enojé. Y incliné mi cabeza y pedí perdón a Dios. Dije, perdóname por enojarme, Señor. Y le dije, ayúdame, ya estaba entrando en mucho conflicto dentro de mí, ayúdame. Y no lo van a creer, termino de orar y le pido a Dios que me ayude. Termino de orar, abro mis ojos, tenía mi Biblia conmigo, agarro la Biblia y abro la Biblia. Y lo primero que veo es un versículo que está en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis 12. El capítulo... ¿Cuál? Hay uno en el capítulo 8, en el verso 3, si mal no recuerdo, donde habla que está el trono de Dios. Sí, el trono de Dios y los ángeles, los santos con el incienso llevan las oraciones a Dios, algo así es. En el cielo, y están los santos de Dios adorando, y habla ahí de que unos tienen unas copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Me engranojo, señores, miren, oh Dios. Entonces estoy orando y estoy luchando con esto y de repente abro la Biblia y en Apocalipsis dice que ahí tenemos a santos en el cielo delante del trono de Dios con copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, obviamente de los que estamos acá abajo, de la iglesia que todavía está acá abajo. Entonces dije, wow, entonces eso quiere decir que sí, que sí los santos nos escuchan. O sea que así Pablo, Pedro, María, todos nos escuchan cuando nosotros pedimos para que intercedan por nosotros. No que ellos son dioses. No. Ellos son siervos de Dios y nos escuchan. Y por ser santos, dice que la palabra del justo puede mucho. Por eso es que ellos interceden por nosotros. Es sencillo, señores. Está aquí en la Biblia. 8.5. Gracias, Padre Toro. En Apocalipsis 8.5. Y dije, está aquí en la Biblia. Dije, nunca lo había visto. Y eso que yo sabía mucho de Biblia, pero no sabía tanto. Aparentemente, ¿no? Entonces dije, está aquí en la Escritura. Y yo me quedé así como dicen, en shock. Y volteé y vi a mi esposa porque le quería contar a alguien. Cuando descubres algo, se lo quieres contar a alguien. Pero me di cuenta que ya se había quedado dormida. Y estaba así como que, despierta, descubrí esto. Así. Pero ya estaba dormida. Pues no le dije, pero eso fue algo que me quedé impresionado. Entonces, yo seguía avanzando, pero mi esposa iba un poco más atrás y yo le pedí a Dios por ella. Después fuimos a un retiro espiritual. Fue un retiro católico, que era especial para los que estaban investigando, explorando la fe católica. Entonces decidimos ir. Porque eso estábamos haciendo, explorando, investigando la fe católica. Y fuimos. Y ahí por primera vez empezamos a tener contacto con católicos de carne.
porque yo todo lo que estaba haciendo era en internet, debates en internet, libros, pero no todavía yo no tenía así contacto con católicos de carne y hueso. Ay. Y fuimos al retiro, y en ese retiro, ahí ya Dios como que empezó a trabajar más fuerte en nuestro corazón. Wow. Y después de venir del retiro, mi esposa tiene una experiencia que contar donde es como ella ya se convenció. Yo después del retiro yo ya estaba como que estoy listo, ¿dónde firmo? Por decirlo así, ¿no? Ya yo sé cuál es la verdad. Dígame dónde es. Está bueno. Vamos a ver qué fue, si dice algo a la esposa. Déjame ver. Ah, sí, ella dice. Vamos a ver. Dije, yo ya quiero ser católico cuando la Eucaristía. Yo ya quería participar de la Eucaristía, wow. Pero ella estaba un poquito atrás de mí. Pero cuando regresamos de este retiro, ojo, algo sucedió con ella que... Vamos a ver qué fue. Vamos a ver. Cuando regresamos del retiro, me entró un miedo muy fuerte porque me había dado cuenta que mi esposo estaba listo para ser católico y yo no. Y me entró un miedo porque sentí, tal vez estamos siendo engañados por Satanás. Ojo. Porque, la verdad, sí, porque cuando uno crece en una denominación. Eso es lo que cree el protestante, que los católicos están engañados por Satanás. Pero piensen esto, protestantes, analicen esto. ¿Desde qué año existe el catolicismo? ¿Desde cuándo viene? ¿Y desde qué año existe el protestantismo? Entonces, analicen y busquen la lógica. ¿Quiénes fueron los que están engañados? Es sencillo. Creces creyendo que los católicos son del diablo. y sí, me entró ese miedo. Y también otro miedo, que tengo que ser sincera, era el miedo de ser rechazada. Porque yo sabía, viniendo de una denominación muy anticatólica, pues que mis amigos, mi familia no iban a entender. Ay. Y cuando me entró ese miedo, sí, empecé a dar más guerra a mi esposo. Ok, espérate, esto está interesante. Ella tenía miedo de que fuera rechazada por sus amigos, vamos a suponer por sus amigos protestantes, por su familia. Te va a meter al catolicismo, esa gran ramera, es como dicen todo eso. Ojo, eso pasa. O sea que el demonio también ataca por ahí, para que usted no encuentre la verdad. ¿Qué? No quería ya escuchar nada del catolicismo. Pero es cuando él siendo muy sabio, decidió ya no hablarme del catolicismo y nada más orar. Y Dios hizo una obra en mi corazón. Yo empecé a leer y estudiar más yo por mi propia cuenta. Ok. Y un día decidí, voy a hacer la cosa más católica que alguien puede hacer. Yo voy a rezar el rosario, porque para mí eso... ¿Qué? Siendo protestante, dijo, voy a hacer lo que hace un católico. Voy a rezar el rosario. ¿Qué? Que alguien puede hacer. Yo voy a rezar el rosario, porque para mí eso era muy extraño y muy raro. Ay. Y agarré un rosario y sí lo recé, pero ni siquiera sabía los rezos. Entonces, tenía un libro en una mano y un rosario en el otro mano y estaba rezando el rosario, pero ni siquiera entendía de qué se trataba el rosario. Y casi con una mala actitud, como que no entiendo por qué tengo que rezar la misma cosa tantas veces. Y pues por lo mismo que era nuevo y yo tenía mala actitud, no me sirvió de nada. Pero yo pienso que por las oraciones de mi esposo, yo como 3 días después, era un viernes, decidí tratar de rezar el rosario una vez más, pero esta vez ya siendo un poco más familiarizada, decidí hacerlo con más corazón. Y alguien me había pasado un video del rosario que tenían videos de los misterios, y como era el viernes, eran los misterios dolorosos, que pues son los más fuertes, yo creo. Y pues con el video de los misterios y el rosario en la mano, y también el video me ayudó a guiarme a rezar el rosario. Entonces no estaba pensando tanto en los rezos, estaba pensando más en la meditación. Y sí, siempre es difícil contar esta parte. Me hace llorar porque fue una experiencia muy
poderoso. Que yo estaba orando y por primera vez entendí que era una meditación, que era una oración meditativa, y entendí por primera vez la hermosura de la Iglesia Católica. Que wow, el rosario no es vanas repeticiones, realmente tiene un propósito, es meditar en la vida de Jesús a través de los ojos de María. Y ni siquiera podía rezar las palabras porque estaba llorando tanto. Pero fue en ese momento que Dios abrió mi corazón a la iglesia. Porque antes sí, en mi mente sí había decidido que pues, tal vez la Iglesia Católica es lo correcto por los argumentos y las escrituras. Pero no amaba la Iglesia Católica, no sentía nada para la Iglesia Católica. Y vi católicos que sí sentían cosas para la Iglesia Católica y yo quería sentir eso. Y Dios me ayudó con rezar el rosario, que yo lo recomiendo para todos. Recomienda el rosario, Que es una herramienta muy fuerte para la conversión de almas, empezando con pues el mío. Y después de eso yo ya estaba lista para entrar a las clases de Rica, el catecismo. Y empecé a leer las vidas de los santos, que también me terminó de convencer. ¿Cómo puede ser que una iglesia que es del diablo, que produce tantos santos? ¿Cómo es posible? Wow, oye lo que dice ella. ¿Cómo puede ser que una iglesia que dicen, que a mí me dicen, lo que los protestantes le dicen a ella, cómo puede ser que esa iglesia que a mí me dicen es del diablo, es apóstata, es que sé yo qué? ¿Cómo puede ser que esa iglesia produzca tantos santos? Muy buena esa. Entonces, leer cómo santos católicos con creencias católicas habían dado sus vidas hasta la muerte para su fe, para la Eucaristía. Entonces, sí, ya es cuando ya me convencí de la Iglesia Católica y pues yo estoy muy súper feliz siendo católica. Yo entré a la Iglesia Católica en la vigilia de la Pascua el año pasado, 2017. ¿2017? Y ahora quiero que todo el mundo sepa cuán maravilloso es ser católico. ¡Wow! ¡Qué maravilla, qué maravilla! Gracias, fantástico. Usted nos dice las últimas palabras y ¿hace cuánto volvió también usted? Y vamos con otro hermano que quiere compartir. Entonces, como dijo ella, en el 2000, cuando ya sabíamos que Dios nos estaba llamando, empezamos a ir a la iglesia católica en septiembre del 2016 y ella empezó en sus clases de catecismo para adultos y yo no las necesitaba porque yo había crecido católico. Me preguntaron, ¿fuiste bautizado y confirmado? Y sí, me pidieron me dijeron, habla con tu diócesis para que nos envíen el certificado. Y sí, nos enviaron el certificado y me dijeron, nada más, pues tú ya, nada más te va a faltar hacer tu confesión sacramental porque tú ya eres un católico y tu esposa sí necesita tomar la catequesis. Y sí, aunque yo no la necesitaba, yo fui a toda la catequesis. Fueron 9 meses de catequesis, de formación y de conocer a muchas personas. Lo que dijo ella de la vida de los santos, eso a mí me impresionó también. Yo decía, si es cierto lo que los protestantes dicen, que la iglesia católica no es de Dios, ¿por qué cuando uno estudia la vida de los santos, uno puede ver tanta piedad, tanta devoción? Tienen unas vidas que te atraen, son como magnetos que te llevan a Cristo. Y yo dije, esto es algo muy especial, hay algo aquí muy especial. Entonces, también yo me di cuenta que la iglesia católica todo el mundo la ataca. La atacan los ateos, la atacan los agnósticos, la atacan los muchos protestantes, la atacan los gobiernos comunistas, ha sido oprimida durante todos los siglos. Dije, si la iglesia no es de Dios, ¿por qué el mundo? ¿Por qué el mundo que no es de Dios tampoco? ¿Por qué el mundo está en contra de esta iglesia? Uy, game over, señores, se acabó el juego aquí. Claro, si esta iglesia
no es la iglesia de Dios? ¿Por qué todos están como unidos atacando a esa iglesia? Háganse esa pregunta. ¡Wow! Mundo, porque el mundo que no es de Dios tampoco, porque el mundo está en contra de esta iglesia. ¡Wow! Y a pesar de que ha habido miembros que han fallado, pero mira, esta iglesia se sostiene, le pasa de todo y a través de los siglos la iglesia católica sigue avanzando. ¿Por qué será que esa iglesia se sostiene 2000 años? ¿Será que porque el que la creó dijo, el que la fundó dijo que nada podrá destruir esa iglesia? Que las puertas del infierno no podrá destruirla, esa iglesia. ¿Será por eso? Con altas y bajas, pero sigue y sigue. Dije, esto, aquí hay algo muy fuerte. Y bueno, pues ya mis dudas intelectuales ya se me habían ido. Y aparte yo me daba cuenta que Dios me estaba llamando a la iglesia católica. Entonces terminamos las clases de catecismo, hicimos todos los trámites que se tenían que hacer. Y pues de hecho, pues ya estábamos en la iglesia porque íbamos cada domingo, pero eso sí, no podíamos participar del Santísimo Sacramento de la Eucaristía porque no estaban casados. Necesitábamos primero hacer todo. Y nosotros nos moríamos cuando estábamos en la misa y mirábamos que que estaba ahí la Santa Misa y veíamos todo. Nosotros ya queríamos participar. ¡Wow! Eso es una envidia de la buena, como dicen. Queríamos recibir a Cristo en la Eucaristía, pero no podíamos porque teníamos que hacer todas las cosas correctamente y hacer las cosas como a Dios le agrada. Entonces, hasta que ya pudimos, hicimos todo y no, pues bien felices. La verdad que es algo muy hermoso, muy especial. Wow. La verdad, si tú estás escuchando y eres un hermano separado, un hermano que eres cristiano pero no católico, estás en otro grupo, yo quiero decirte que la iglesia católica es el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. Es hermosa la fe católica, debes conocerla para que la veas, la contemples y te enamores y te des cuenta que lo que has escuchado desde un púlpito protestante, que la iglesia católica es la gran ramera, que el papa es el anticristo, que la bestia, que la misa que no le agrada a Dios, que es una blasfemia, todo eso es mentira. Con amor y ternura te lo debo decir. Todo eso es mentira. Wow. Lo que te han dicho, o más bien lo que te han gritado desde un púlpito, eso no es verdad. Y recuerden que él tenía 20 años en el protestantismo. Wow. Yo lo escuché mucho tiempo, me tomó 3 años y me di cuenta y le doy gracias a Dios, la verdad, al final del día, porque fue Dios, la verdad. Si tú me hubieras dicho, José, un día tú vas a ser católico, yo me hubiera reído. Te hubiera dicho, estás loco, algo no está bien contigo. Yo no quería ser católico, yo quería ser protestante y no, Dios me llamó de regreso a la iglesia católica y estoy contento y estamos felices. ¡Wow! Bien, magnífico, espectacular, muchas gracias. ¡Wow! Hasta aquí, señores, el testimonio de José Plasencia y su esposa. ¡Wow! Quería compartir este testimonio con ustedes. Tenía unos cuantos días por verlo, pero quería verlo con ustedes. No lo había visto, solo vi un pedacito aquí delante. Y de verdad que es muy interesante todo lo que dijo aquí José Plasencia. Dígame usted qué opina. Ojo, le dejaré el link aquí del canal del Padre Luis Toro y es el link de este canal también, La Fe de la Iglesia, del canal de José Plasencia. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.